Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 19 de noviembre, en esta 33ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Abdías, profeta del Antiguo Testamento. También hoy se celebra, por ejemplo, en Costa Rica, las témporas de Acción de Gracias. Y en Puerto Rico se celebra el día de hoy a Santa María, Madre de la Divina Providencia, y se considera una solemnidad por ser patrona de aquel país. Muy bien, ¿y qué podemos decir hoy del santo del día, San Abdías profeta? A un lado del campanario de la Catedral de Florencia, una estatua, obra del escultor Nanni de Bartolo, representa al profeta Abdías. Es un joven robusto con la cabeza descubierta, con un rico manto y con un libro en la mano, es decir, el libro que describe su visión o profecía contra los habitantes de Idumea, los edomitas, un pueblo nómada de la Palestina meridional, descendiente de Esaú, por tanto, el más cercano por parentela a los hebreos. Los antiguos martirologios latinos no mencionaban a Abdías, que aparece en el martirologio romano y en el primero constantinopolitano en la fecha del 19 de noviembre. Las muchas representaciones de Abdías, cuarto de los profetas menores, autor del libro más breve del Antiguo Testamento, testimonian la gran devoción hacia este santo, que emerge de la noche de los tiempos antiguos como un resplandor de viva luz. Profeta pequeño por el número de versículos, pero no de las ideas, dice de él San Jerónimo. Los 21 versículos de su libro contienen ante todo una dura amenaza contra los edomitas. Los antiguos rencores, nunca olvidados, desde la época del hábil engaño de Jacob contra el hermano Esaú, resurgieron durante y después de la destrucción de Jerusalén, por obra de Nabucodonosor, en el año 587 a.C. En esa tristísima hora para el pueblo de Judea, los edomitas ayudaron muchísimo a los invasores, participando activamente en el saqueo de la ciudad y en la despiadada cacería a los fugitivos. Recordemos cómo en ese año fueron desterrados los judíos por Babilonia y fueron llevados hacia esa ciudad. Mientras el gran profeta Ezequiel consolaba a los deportados en Mesopotamia, obligados a los trabajos forzados en el gran canal entre Babel y Nippur, el joven Abdías se había quedado en Jerusalén con los pocos que habían logrado escapar de la deportación, y fue entonces cuando profirió una dura amenaza contra los edomitas y al mismo tiempo anunció la restauración de Jerusalén, destinada a recibir al Mesías. La restauración vino en el 532 a.C. Y bueno, qué importante es saber que Abdías desarrolla estos dos temas con un canto lírico estupendo. Así se dirige al pueblo limítrofe idumeo: mira, yo te he hecho pequeño entre las naciones, muy despreciable eres, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Por las matanzas, por las injusticias cometidas contra tu hermano Jacob, quedarás cubierto de vergüenza y perecerás para siempre. La casa de Jacob será de fuego, la casa de José una llama, de paja la casa de Esaú, será abrasada y consumida. El profeta sigue una línea religiosa tradicional, cuyo tema constante es la afirmación de la unicidad de Dios Yahvé, dueño absoluto de todas las cosas y juez supremo, que castiga a los pecadores y venga las ofensas hechas a su pueblo. En esta conclusión optimista de la visión de Abdías, los exégetas ven el preanuncio de Cristo y de la Iglesia. Pidamos pues la poderosa intercesión de Abdías, profeta del Antiguo Testamento. Y para hoy, miércoles 19 de noviembre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Tomamos este texto de la liturgia del tiempo ordinario, la liturgia del día. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola:
Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy tenemos esta parábola de los talentos, y es que aquel hombre que era de la realeza y se fue a otro país para ser nombrado rey, deja, dice el texto bíblico de hoy, a sus empleados una moneda de mucho valor. Y llama la atención porque muchos de ellos, con esa moneda que representa los talentos que Dios nos da, que pueden convertirse en carismas, esos dones, esos talentos pueden convertirse en carismas, pues supone la alegría de la confianza que Dios tiene en nosotros como administradores de su gracia, como administradores de todo lo que nos da. Y por eso recibimos de Dios esa capacidad en potencia, ¿sí? En potencia, diría un término aristotélico, en potencia y acto. Potencia, lo que puede ser; acto, lo que ya es, lo que la persona ha conseguido ser y en lo que ya se ha realizado. Y por eso esta parábola de hoy es como aquel hombre que en potencia hace una propuesta de los talentos, lo que puede hacerse a través de estos talentos. Y eso es lo que hace el Señor: infunde en nosotros sus dones o talentos. Y para convertirse en carismas supone ponerlos en práctica y hacerlos fructificar para que se multipliquen. Y es lo que hacen aquellos hombres al regreso del rey. Algunos multiplicaron sus talentos, por lo tanto se convirtieron en carismas. Esa es la diferencia entre talento o don y carismas. Los dones y los talentos son los que Dios nos da de manera infusa, por así decirlo. Y se convierten en carismas, esas cualidades, esos dones, cuando los ponemos en práctica al servicio del prójimo, cuando amamos con el corazón. ¿Será que los talentos que yo tengo ya los he transformado en carismas? Es la primera pregunta de hoy. ¿Será que con amor he ayudado al prójimo? ¿Será que soy digno de ser llamado hijo de Dios, hijo del Rey? Al evaluarme hoy el Señor, ¿será que, como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestros días seremos evaluados en el amor? ¿Será que paso la prueba del amor? Vale la pena preguntarnos estas cosas, porque hoy el texto finaliza recordando cómo aquellos que han sido fieles en lo poco
se les confiará mucho. Si practicamos los dones que Dios nos da para que se conviertan en carismas, el Señor nos dará una recompensa eterna. Y por eso le pedimos que nos ayude a seguir trabajando en bien del prójimo, en bien de los demás, no viendo la cara de la persona a la cual le hacemos el bien, más bien haciéndolo con un desprendimiento total, sabiendo que allí amamos a Dios y cumplimos su voluntad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.